¿Cómo medimos el efecto de los factores que estudiamos en nuestros diseños? Hemos ido viendo pues, que existen diseños de tipo experimental, con asignación controlada de la exposición y sin asignación controlada. Hemos ido viendo el ensayo clínico, el estudio de cohorte, el estudio de casos controles, el metaanálisis, el ensayo en la comunidad. Cada uno de ellos tiene una forma de analizar cuál es el efecto del factor de interés. En el ensayo clínico suelen ser fármacos, etcétera, ¿no? Pero en los retrospectivos y longitudinales pueden ser otro tipo de factores. Entonces, hemos visto que en los estudios de cohorte nos pasa como con el ensayo clínico, que lo que intentamos analizar es cuál es la tasa de acontecimientos en la gente que está expuesta al factor. En este caso sería 2 casos incidentes sobre estos cuatro expuestos, 2 sobre 4. Y hacemos lo mismo, la misma tasa en los no expuestos. En este caso es 1 de 5 tienen el acontecimiento. Estos son tasas de incidencia y cuando hacemos un cociente de tasas de incidencia tenemos un riesgo relativo. ¿Vale? El riesgo relativo, en este caso, si operamos con estas cifras, nos daría que las personas que están expuestas al factor de interés tienen 2,5 veces más riesgo de desarrollar un acontecimiento, ¿vale? En el estudio de casos y controles, la cosa la acabamos de ver ahora hace un momento y lo que hacemos es mirar cuántos votos a favor de la exposición hay entre las personas que han tenido el acontecimiento y en las que no han tenido el acontecimiento. En este caso, entre los enfermos, es decir, los que han tenido el acontecimiento, había 3 personas que estaban expuestas y 2 personas que no estaban expuestas al factor de exposición. Y en los no enfermos decíamos que había 1 que estaba expuesto al factor y los otros 4 que no estaban expuestos al factor. Esto eran 2 odds. Si hacemos el cociente entre ambas, obteníamos la odds ratio, que es la razón de odds, y que en este caso nos daba 6 veces más probabilidades de que una persona con el acontecimiento hubiera estado expuesto al factor de interés, ¿no? Estos son las maneras de calcularlo. Pero esto lo utilizamos para medidas dicotómicas, ¿no? Aparece o no aparece el factor, pero también puede ser que estemos interesados en el incremento que se produce en un factor, en una variable continua, como el colesterol, la creatinina o cualquier otra cosa, con el incremento de la exposición a un factor determinado. Entonces estaremos hablando de regresión lineal, porque estamos hablando de variables continuas, ¿no? Y esto se expresa con esta expresión de aquí que conocéis todos sobradamente, donde beta, esta beta, y esto sería el factor, ¿no? Representa el incremento de I, es decir, de este factor continuo que estamos analizando, por cada aumento de una unidad de X, que sería nuestro factor de exposición, ¿no? Evidentemente hay un componente alfa, que es un error, un pequeño error que no somos capaces de atribuir a nadie, que lo ponemos aquí como una fuente, digamos, genérica de error. Pero esto sería en un análisis bivariado, pero podríamos añadir otros factores y estaríamos ajustando por estos factores el efecto de nuestra X principal, ¿no? Muy bien, ¿cómo interpretamos los resultados en términos de odds ratio y de riesgo relativo? Es lo mismo para los dos. Si son igual a 1, indican que no hay un efecto del factor estudiado respecto del acontecimiento. Si son menores que 1, indican que el factor que hemos estudiado protege respecto del acontecimiento. Si son mayores que 1, aumenta el riesgo del factor estudiado respecto del acontecimiento. Para las variables continuas, si la beta de nuestro factor es positiva, indica que el aumento de la variable dependiente aumenta cuando la explicativa lo hace y viceversa. En este sentido,
tenemos que explicar que podemos ponerle un p-valor a estos indicadores, a estos estadígrafos, el riesgo relativo, la odds ratio e incluso la beta en las continuas, pero que generalmente lo que hacemos es expresar la significación estadística con un intervalo de confianza del 95%. De tal manera que cuando este intervalo de confianza que se calcula con esta expresión de aquí, ¿no? Cuando este intervalo de confianza incluye el valor 1, quiere decir que sea cual sea el estimador del riesgo relativo o de la odds ratio, no es significativo. No necesitamos un p-valor, que también lo podemos obtener, claro, pero no lo necesitamos porque ya estamos viendo el intervalo de confianza del 95%, que en el caso del riesgo relativo se calcularía con esta expresión, que no hace falta ni mucho menos que memoricéis, y en el caso de la odds ratio se calcula con esta expresión mucho más compleja y que tampoco necesitáis memorizar de ninguna manera. Pero la interpretación de la odds ratio es lo mismo. Si el intervalo de confianza incluye el 1, no es significativo el efecto del factor. Pero me gustaría introducir un par de conceptos que son muy importantes para entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos del efecto de un factor. Me voy a explicar. Vamos a ver. Hemos dicho que un riesgo relativo no es más que el cociente entre la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos del acontecimiento de interés. Pero si imaginemos que un riesgo relativo que hemos encontrado es 0,8, ¿vale? Pero el problema es que este 0,8 lo podemos obtener igual si la incidencia es del 8% en expuestos y 10% en no expuestos, como si la incidencia es del 0,8% en expuestos y del 1% en no expuestos. Da el mismo resultado el cociente, exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, a esto le podemos calcular un riesgo, una reducción relativa del riesgo, y es del 20% en ambos casos, porque esto es 0,8. Esto no es más que el riesgo relativo, o sea, 100 menos 1 menos el riesgo relativo, ¿no? O sea, el 20% menos 100%, pues es 0,8 menos 1 es 0,20 o 20%, ¿no? Por lo tanto, la reducción relativa de riesgo es una mala medida de la bondad del efecto o de la magnitud del efecto que estamos viendo. Y por esto nos hemos inventado la reducción absoluta de riesgo, que esto es un concepto que entendemos mucho mejor, porque, por ejemplo, entre estas tasas de incidencia en estos de aquí, el riesgo, la reducción absoluta de riesgo es de esta magnitud, de 0,10 menos 0,08, mientras que en la otra es una décima menos, es 0,01 menos 0,008. Entonces, si hacemos 1 partido por la reducción absoluta de riesgo, obtenemos el número necesario a tratar para evitar un solo acontecimiento. Y fijaros que cuanto mayor es la tasa de incidencia en expuestos y no expuestos, menor es el número que vamos a necesitar tratar para reducir un solo evento. Número necesario a tratar. Mi recomendación es que cuando leáis un artículo, busquéis los datos necesarios, sobre todo de incidencia, para poder calcular no el riesgo relativo, que lo calculáis inmediatamente restando el riesgo relativo de 1, sino el absoluto y el número necesario a tratar, que no es más que la inversa de este, ¿no? Y esto es una medida muy objetiva del efecto. Cuanto menor sea el NNT, más potente es el efecto de nuestra variable. Si es un fármaco, pues mejor, ¿no? Pero podría ser la exposición a tabaco. Entonces, en lugar de el riesgo relativo ser menor que 1, sería mayor. Y aquí
veríamos cuántas personas más tienen que fumar para que aparezca un nuevo acontecimiento, que podría ser un infarto de miocardio o un cáncer de pulmón. Aquí hay algunos ejemplos de NNT para varios tratamientos diferentes, ¿no? Aquí fijaros que tenemos, bueno, esto sería la enfermedad que estamos analizando, el tipo de intervención y los episodios o acontecimientos que estamos intentando evitar, ¿no? Por ejemplo, en diabetes, con regímenes intensivos de insulina, intentamos reducir la neuropatía diabética. ¿Cuál es la tasa de incidencia en el grupo control? Pues esto, muy poquitos, ¿no? Y en el grupo experimental, pues un poquito menos, una cuarta parte que aquí, ¿vale? La duración del seguimiento es de 6,6 años y medio y fijaros que el NNT es muy bajito, es de 15, ¿no? Es decir, que un régimen intensivo de insulina previene muy eficazmente la neuropatía diabética, ¿no? Solo hay que tratar 15 diabéticos bien para obtener el beneficio de una neuropatía diabética menos, ¿vale? Para la diabetes igualmente, no insulino dependiente, lo mismo para retinopatía sin nefropatía, aquí estaríamos en 4 y en 5, ¿vale? Es decir que el beneficio es todavía mayor, ¿no? Podemos mirar otras cosas, estreptoquinasa y aspirina, ahora ya sé que ya prácticamente no se usa, ¿no? La estreptoquinasa, la fibrinolisis, pero bueno, solo había que tratar 19 pacientes para salvar una vida en 5 semanas, ¿no? Y para muerte a 2 años eran de 24, es decir que valía mucho la pena la inversión que se hacía, ¿no? Y bueno, podemos ir haciendo lo mismo y me voy a parar aquí en mujeres sanas de 50 a 69 años. ¿Qué beneficio obtenemos por la exploración de las mamas, además de la mamografía, para evitar una muerte por cáncer de mama? Claro, aquí las tasas son mucho más pequeñas, el tiempo de seguimiento mucho más largo. Hacer esto hay que hacérselo a más de 1000 mujeres para reducir una muerte por cáncer de mama. Es decir, que hay que hacer mucho esfuerzo para salvar una sola vida, ¿no? Bueno, todo lo demás ya lo podéis mirar con tranquilidad en las diapositivas que os he mandado, ¿vale? Y aquí ahora empezamos en el apartado que nos interesa más de caras a entender bien cuáles son las variables que necesitamos incluir en nuestro estudio, que necesitamos medir en nuestro estudio. Recordemos que teníamos sesgos potenciales en nuestros estudios observacionales de selección, pues yo que sé, por ejemplo, seleccionar personas de más gravedad o menos gravedad o más accesibles, etcétera, ¿no? Los de confusión, que estos ya los hemos visto con bastante detalle, y los de información, ¿no? Aquellos que hacen que sepamos mejor qué pasa pues con la gente que tiene la enfermedad o que no la tiene, que tiene el factor o que no lo tiene, ¿no? Este tipo de sesgos son los que hay que intentar evitar. Recordemos que el de confusión, que es el más importante, es aquel en el que nosotros sabemos que estamos analizando un factor y su relación con una enfermedad, en este caso consumo elevado de café, cardiopatía isquémica, pero sabemos también que hay una posible variable confusora que sería el consumo de tabaco, ¿no? Que se relaciona muy estrechamente con el consumo intenso de café y que también es causal para la enfermedad isquémica del corazón, ¿vale?